Y ya el jueves yo voy a estar en las consultas de vuelta también. Bueno, no es que los otros ayudantes, obviamente. Bueno, van a estar todas las salas. Yo hoy no voy a estar en la consulta porque estoy en la teoría, pero ya el jueves sí. ¿Te puedo hacer una pregunta corta? Sí, ¿Cómo trabaja un viscosímetro? lo vamos a ver en uno de los ejercicios de la guía. Ah, ¿Sí? Digamos, el viscosímetro trabaja a partir de entender cuáles son las fuerzas que están ejercidas en una placa, y las fuerzas son la integral de las tensiones de corte. Las tensiones de corte dependen de la viscosidad. Entonces, lo que hacemos con el viscosímetro es, en general, tenés de flujo entre placas paralelas, y vos vas a medir cuánto es la fuerza que el flujo le hace a una placa, y la fuerza que un flujo le hace a una placa es proporcional a la viscosidad, si vos tenés el campo de velocidad desconocido. Entonces, eh, no les quiero spoilear más que eso porque es un ejercicio que te tienen que hacer en la práctica. gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte, que es hacer una reintroducción, una primera introducción a materiales elásticos, y ver qué es lo que pasa con las ecuaciones de equilibrio cuando trabajamos con materiales elásticos. Entonces, los materiales elásticos, la definición: que se deforma cuando es sometido a cargas, y que una vez retirada la carga vuelve a su configuración de referencia. Eso es una definición de materiales elásticos, súper sencillo, algo que ya están en conocimiento. Y los sólidos elásticos lineales son materiales que son elásticos y que además presentan una relación lineal entre el tensor de tensiones, sigma, y el tensor infinitesimal de deformaciones. Entonces, sigma es igual a una cosa por épsilon, y esa cosa en general, digamos, con la definición de sólidos elásticos lineales, fíjense que esto es un tensor de 3×3, este es otro tensor de 3×3, y este, en general, puede ser un tensor de 3×3×3×3. Pero esto en manera general permite una complejidad enorme. A nosotros no nos va a importar, digamos, vamos a trabajar con materiales mucho más sencillos, ¿sí? Esta es una materia de cuarto orden, tenemos un montón de parámetros que podrían ser definidos para esto y nos permitiría trabajar con materiales súper complejos. Quédense tranquilos, nosotros no lo vamos a hacer. En vez de tener 81 parámetros que hay acá, nosotros vamos a trabajar con materiales sencillos que tienen 2. Así que eso, para no asustarse, solamente dejar digamos, esto en general, que hay sólidos elásticos que pueden tener comportamientos complejos a pesar de trabajar en pequeñas deformaciones. Entonces, algunos ejemplos de sólidos elásticos, podemos pensar, acá tenemos, por ejemplo, una tela, digamos, si tenemos pequeñas deformaciones, podemos tener un rango de comportamiento elástico para esa tela. Digamos, podemos pensar en estructuras de acero, estructuras en madera. La verdad es que hay una gran cantidad de materiales de uso ingenieril, la mayoría, que su comportamiento en el régimen de trabajo puede ser representado como sólidos elásticos. ¿Sí? Bueno, en particular como sólidos elásticos lineales sometidos a pequeñas deformaciones, digamos, siendo más específicos todavía. Ahora, después por otra parte tenemos una distinción entre materiales isotrópicos y materiales anisotrópicos. Nosotros vamos a trabajar solamente con materiales isotrópicos. Los materiales isotrópicos presentan las mismas propiedades en todas las direcciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un material, como el que tenemos acá, que es un material compuesto, que tiene varias capas y que tiene, por ejemplo, fibras en una dirección y estas otras fibras en otra dirección, quiere decir que si yo miro el material en esta dirección que está acá, o lo miro en esta dirección que está acá, va a tener propiedades diferentes. Entonces, bueno, ese tipo de materiales son los que yo no voy a trabajar ahora. Nosotros vamos a trabajar con los materiales isotrópicos. Imagínense, por ejemplo, ver solamente esta primera capa de material que tenemos acá, que se ve todo uniforme, que tiene las mismas propiedades en esta dirección, que en esta dirección, que en esta dirección. Entonces, digamos, de vuelta, por simplicidad, vamos a trabajar con materiales que son elásticos, que son lineales, que están sometidos a pequeñas deformaciones y que tienen las mismas propiedades
en todas las direcciones. Entonces, con todas esas hipótesis, nosotros vamos a pasar de un sólido elástico general, que tiene 81 parámetros, dijimos, a un material que puede ser representado por la ley de Hooke, que tiene 2 parámetros. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿cuáles son los 2 parámetros? Hay diferentes maneras de escribir la ley de Hooke. Acá les voy a presentar una. Nosotros tenemos que las tensiones sigma son función de la constante de la M y el coeficiente de Poisson. ¿Sí? Este lo van a escribir, lo van a encontrar muchas veces con esta letra. ¿Sí? No, a ver. Acá lo puse. No, 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 no. No, este es el. Perdón. Este es el coeficiente de rigidez al corte. ¿Sí? Lo van a encontrar como mu y G es rigidez al corte. Corte. Y este que está acá es constante de la M. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Este primer término, ¿alguien me quiere decir qué forma tiene? ¿Qué? ¿Que si es una matriz o qué? No, sí, los dos son una matriz. Esto es una matriz, esto es una matriz, esto es una matriz. Pero ¿qué tipo de matriz es esta? Que tiene valores nada más en la diagonal Diagonal. principal. Bien. ¿Y los valores de la diagonal son todos iguales o son diferentes? Iguales. Iguales. Bien. Bien, bien. Entonces, bien, bárbaro. Fíjense, la traza del épsilon es el épsilon 1 más el épsilon 2 más el épsilon 3. ¿Sí? Bien. Y esto que está acá es un escalar, digamos, ¿no? Es un número. Después tenemos la constante de la M, que dijimos que es un parámetro que tenemos acá. ¿Alguien se acuerda qué sentido físico le podemos encontrar a esto? Las tensiones en los planos principales. Las deformaciones en estas son las deformaciones en la dirección X y Z, ¿sí? Y acá Marcos en el chat nos pone la respuesta correcta, que es el cambio de volumen, ¿sí? Si se acuerdan, la traza del épsilon está relacionado con el cambio de volumen. Entonces, fíjense lo que me dice este primer término. Me dice, cuando vos tenés un cambio de volumen, el cambio de volumen que vos tenés multiplicado por la constante de la M te generan tensiones. Y las tensiones que te generan el cambio de volumen son tensiones en la diagonal. ¿Sí? Entonces, la constante de la M es una constante que me relaciona los cambios de volumen con las tensiones que me aparecen, que son tensiones que yo le puedo decir que son tensiones hidrostáticas, porque son tensiones que están en una diagonal y que son todas iguales. ¿Sí? Como si fuese una presión hidrostática. Entonces yo le digo, son tensiones del tipo hidrostática, son todas de compresión o de tracción uniforme en todas las direcciones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cambio de volumen, me genera tensiones uniformes en todas las caras y esa relación entre el cambio de volumen y las tensiones generadas está dada por la constante de la M. Entonces, cuanto más alta es la constante de la M, un menor cambio de volumen me genera más tensiones. O lo puedo interpretar de otra manera también, que para generar un determinado cambio de volumen, yo cada vez necesito más tensiones, si yo tengo una constante de la M alta. ¿Sí? Y entonces ¿Lo ahora podrías vamos a repetir, ver. por favor? Sí, imagínate que yo tengo un cambio de volumen del 1%. ¿Sí? Cuanto más alta sea la constante de la M, más altas son las tensiones que yo tengo que aplicar para generar ese cambio de volumen del 1%. No, creo que esa es la manera Bien. más sencilla. ¿Fue? Sí, sí, gracias. Bien. Bien, y entonces ahora vamos a ver el segundo término de la ley de Hooke. ¿Sí? Este segundo término de la ley de Hooke, fíjense que yo tengo unas tensiones sigma que van a ser 2 veces mu, que lo van a encontrar como mu o como g, el épsilon. O sea que me queda 2 veces mu
Y acá directamente E11, E12, E13, etc. Entonces, fíjense, este solamente tiene términos en la diagonal. Y entonces si yo quiero ver, por ejemplo, cuánto vale el sigma 1,3, por decir algo, sigma 1,3, directamente vale 2 veces mu por el epsilon 1,3. Entonces, fíjense, el 2 mu, la información que tiene es cómo tienen que ser mis tensiones de corte para generar una determinada distorsión. Si se acuerdan, en el epsilon 1,3 y en el epsilon 1,2, yo lo que tenía era la información de cómo es el cambio de ángulo entre dos fibras. ¿Si se acuerdan eso? Del ejemplo que vimos de corte puro. Alguien que me diga que sí. No, profe, me perdí. No entiendo por qué en esa parte no está sumando la de la identidad. Porque yo O... estoy. Este término, fíjense, es. Pongan que esto pongan que vale sigma h, pongamos que vale cada término, porque es el sigma hidrostático. Esto que está acá es así. Sigma h, sigma h, sigma h, 0, 0, 0, 0, 0, Sí, 0. Y este que está acá, es esto que está acá. Es 2 veces mu por todo el tensor de formaciones. Entonces, si yo acá tengo de este lado el sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3, etc. Fíjate, el sigma 1,3, ¿cuánto vale? Vale 0 más 2 mu por el epsilon 1,3. ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo vengo y lo traigo acá. Entonces, fíjate que lo que yo tengo es, si se acuerdan de esta parte, en el epsilon 1,3, lo que yo tengo es la información del cambio de ángulo, de la distorsión entre dos fibras. O sea, y a eso voy a volver un montón para atrás. ¿Sí? Vamos a volver un ejemplo re viejo de la primera clase. Este ejemplo, ¿se acuerdan? No quiero borrar lo que tengo escrito, pero la verdad que lo ensucio un poco. Pero si se acuerdan de este ejemplo, nosotros habíamos mostrado que en un caso de corte simple, digamos, nos dejaba ver que las distorsiones, que el cambio de ángulo en un elementito diferencial, yo me lo encontraba en los valores extradiagonales del tensor de deformaciones. Ahí, ahora sí se acuerdan, refrescamos memoria con eso. Sí, sí. Bien. Entonces, vuelta para. Ajá. Ahí está. Entonces, estando acá, lo que tenemos es que, fíjense, las tensiones de corte 1,3 están directamente relacionadas con las distorsiones 1,3 a través de este módulo de resistencia al corte. Y de la misma manera que dijimos antes es, imagínense que tenemos una distorsión de 1 grado. Cuanto mayor sea mi G o mi mu, mi módulo de resistencia al corte, más altas tienen que ser las tensiones para poder generar ese cambio de ángulo. ¿Sí? Digamos, mismo concepto, mismo concepto. Entonces tenemos un término que está asociado al corte y otro término que está asociado a los cambios de volumen. Bueno, acá está exactamente la ecuación de recién. Creo que tendría que haber usado esta filmina. Entonces, decía, el sigma 1,3, ¿cuánto vale? 0 más 2 mu por epsilon 1,3. Ahora, si yo quiero ver el sigma 1,1, ¿cuánto vale? El sigma 1,1, tengo que ir. Sigma 1,1 vale esto que está acá por 1 más 2 mu por esto que está acá. ¿Sí? Entonces, sigma 1,1 es igual a lambda por la traza de epsilon más 2 mu epsilon 1,1. ¿Sí? Y acá tengo epsilon 1,1 más epsilon 2,2 más epsilon 3,3. ¿Sí? Y esto que está acá es la ley de Hooke. Digamos, para verla de manera, digamos, hay otra presentación que vamos a ver, digamos, más ingenieril en un caso de tracción uniaxial. Eso lo van a ver con Mirko. ¿Sí?
Esto es lo que mostramos recién, que esta es la rigidez volumétrica, que esto es el módulo de resistencia al corte. Acá habíamos vuelto al ejemplo, ¿sí? Vimos el ejemplo. Esto ya lo vimos recién. En este caso de la resistencia al corte, el epsilon 1 más el epsilon 2,2 y el 3,3 vale 0, porque eran todos los términos 0, en este ejemplo que habíamos visto antes. Entonces a lo que llegábamos era que teníamos solamente tensiones de corte 2 mu por epsilon 1,2. ¿Quieren ver este ejemplo, refrescarlo bien? ¿Piensan que va a servir? ¿O Sí, con lo que por hablamos recién está? Sí, porfa. Ok. Bueno, entonces, lo que sí voy a partir es que en este ejemplo, mi tensor de deformaciones que habíamos llegado es este, ¿sí? Y los términos que faltan, vamos a asumir que son todos cero porque es un problema bidimensional, ¿sí? Entonces, a partir de derivar este campo de desplazamientos, nosotros teníamos el gradiente de U, y haciendo gradiente de U más gradiente de U traspuesto dividido 2, acá de vuelta me falta un medio, nosotros habíamos llegado a este tensor de tensiones infinitesimales. Y si se acuerdan, este K estaba relacionado al alfa este que tenemos acá, que es el cambio de ángulo. Entonces, esto lo vamos a considerar punto de partida. El punto de partida es, yo conozco cuánto vale el epsilon este. Entonces, si yo los pongo acá, vengo y lo pongo acá, este vale K, todos estos que están acá valen 0. Si todos estos que están acá valen 0, la traza de epsilon está acá también vale 0. Entonces, el sigma Profe, 1, no vale 1, K sobre 2 en realidad, porque epsilon debería ser un medio por acá sí, un medio, pum, se me va el 2. ahí, ok. Si pongo K, sí, digamos, porque es K sobre 2, ¿sí? Pero, profe, el epsilon ese no es el gradiente de U más el gradiente de U traspuesto. ¿No era por eso que no ponemos el 1 medio? O sea, que te queda 2K No, y después con el no, meterías el 1 medio. este es gradiente de U más gradiente de U traspuesto sobre 2, ¿sí? Claro, está bien. Entonces, mi epsilon no es esto, mi epsilon es, acá viene el 1 medio que yo me vengo arrastrando de antes, que me lo comí antes cuando armé el ejemplo y no lo corregí, ¿sí? Entonces, el 1 medio este yo lo tengo acá, el 1 medio lo pongo acá, se me va con este y este se me va a ir, ¿sí? En realidad, esto no se va. Pará. Estoy haciendo lío. Esto está bien. Pero cuando yo agrego el K me queda 2 mu por K sobre 2. Pum, pum. Ahora sí se va. Y ahora fíjense, digamos, habíamos dicho el sigma 1, 1, la traza de esta vale 0, ya vimos que vale 0, 0, 0, 0, se va. Entonces me queda mu por epsilon 1, 1, y el epsilon 1 de vuelta es 0, 0. Y el sigma 1, 2, bueno, esto ya de vuelta vale, como este término es 0, se me va, y entonces acá me queda 2 mu por el epsilon 1, 2. Y el epsilon 1, 2 es K sobre 2, ¿sí? Entonces me queda 2 mu por K sobre 2, me queda mu por K. Entonces fíjense que esto también lo podemos pensar como es aproximadamente a mu por alfa, ¿sí? Entonces, la tensión de corte que yo le tengo que hacer a esta plaquita es directamente proporcional al ángulo que yo quiero generar. Y cuanto más grande sea el módulo de resistencia al corte, más alta tiene que ser la tensión que yo tengo que aplicar para generar un mismo alfa. Ahí anduvo este ejemplo. En particular me interesa la respuesta de los que dijeron que les interesaba ver el ejercicio. Tenemos acá la respuesta del chat. Sí, se vio. Bien. ¿Podría repetir por qué las constantes de aumento disminuyen después del caso? No, las constantes... las constantes son las propiedades del material. No aumentan o disminuyen según el caso. Lo que yo te estoy diciendo es básicamente, dependiendo del material... A ver, vamos un ejemplo. Digamos, imagínate vos tenés un pedazo, una plaquita de acero. Digamos, para una placa de acero vos vas a tener que generar unas determinadas tensiones para generar un pequeño cambio de ángulo entre los bordes de la placa, ¿sí?
Ahora, si vos en vez de tener una placa de acero tenés una placa de goma, vas a necesitar una tensión mucho más chiquita para generar ese cambio de ángulo. Entonces, el acero va a tener un módulo de resistencia al corte mucho más alto que una goma. ¿Sí? Entonces, la constante de la ME y el módulo de resistencia al corte son dos propiedades del material. Ahora, lo que yo estoy diciendo es, dependiendo del material, digamos, cuanto más alta sea el módulo de resistencia al corte de un material, más altas van a tener que ser las tensiones para poder generar el mismo cambio de ángulo. Eso para Julián. ¿Julián sirvió? Bien. Bien, acá hay otra manera de escribir la ley de Hooke. Digamos, esta manera de escribir la ley de Hooke, en lugar de escribir las tensiones como funciones de las deformaciones, escribo las deformaciones en función de las tensiones. Y esto acá es básicamente lo mismo. ¿Sí? Lo único que hice fue hacer un despeje y agrupar las variables de manera diferente, tal que en vez de acá tener lambda y mu, ahora acá tengo nu y e. ¿Sí? Son dos pares diferentes de constantes y ustedes pueden hacer el trabajo de despejar las dos ecuaciones y ver cómo se relacionan lambda con e y nu con mu. Una cosa interesante para tener en cuenta es que nu está entre 0 y 0,5. ¿Sí? Es mayor que 0 y menor que 0,5. Yendo de vuelta, más particular todavía, cuando nu es igual a 0,5, estoy hablando de un material que se comporta de manera incompresible. O sea que no voy a tener cambios de volumen en el cuerpo. ¿Sí? Un nu igual a 0,5 implica tener una constante de la ME, esta, infinita. Es decir que necesito tensiones infinitamente altas para poder generar un cambio de volumen. No se preocupen con ese detalle por ahora. Vamos a la parte más conceptual. Escribí epsilon en función de sigma e hice un cambio de variable. Cambié las constantes de la ME por nu y e. Y esta es el coeficiente de Poisson. Y este que está acá, ya lo tiene que ser ampliamente conocido, es el módulo de Young. ¿Sí? Coeficiente de Poisson, módulo de Young. Y estas ecuaciones las podemos volver a abrir para ver cómo es la forma que queda para las diferentes componentes de epsilon. Entonces, para las componentes epsilon 1, 1, 2, 2 y 3, 3, es decir, para los estiramientos o para los elementos de la diagonal, bueno, tenemos esta forma. Que es súper bueno. Esto lo vamos a ver en el contexto de un examen, de un caso de tracción uniaxial y va a quedar claro. Y después, acá tenemos las distorsiones. Digamos, yo quiero ver cómo son las distorsiones en función de las tensiones de corte. Si se acuerdan, acá lo que teníamos era que sigma y j es igual a 2 mu por epsilon y j. Así que esto que estamos colocando acá, esto es básicamente 1 sobre 2 mu. ¿Sí? Porque la cosa tiene que seguir funcionando. ¿Sí? Y de vuelta, acá lo que vemos es que las deformaciones, las distorsiones dependen solamente de las tensiones de corte. Las distorsiones no dependen de los elementos de la tensión de la diagonal y las tensiones de corte no dependen de los elementos diagonales de las deformaciones. ¿Sí? Están de alguna manera, lo que decimos, desacoplados. ¿Sí? Porque las distorsiones no dependen de los elementos de la diagonal de las tensiones y las tensiones de corte no dependen de los elementos de la diagonal del tensor de infinitesimal de deformaciones. ¿Sí? Entonces, eso muchas veces es lo que llamamos que están desacopladas las tensiones de corte y las distorsiones de los elementos de la diagonal de la contraparte. Entonces, esto es simplemente tomar la ley de Hooke y abrirla. Y, uy, se me fue.
Y ahora lo último que vamos a hacer en la clase de hoy es ver un ejemplo súper básico de cómo usamos esto para entender un ensayo de tracción uniaxial. Y donde vamos a ver, digamos, el significado del coeficiente de Poisson. Entonces, un ensayo de tracción uniaxial. Voy a hacer una pregunta. Si vieron, escucharon hablar en alguna otra materia de un ensayo de tracción uniaxial. No. En Mm, estadística nada vimos. Pero no con física, sino era más bien justamente un estudio estadístico. Ok. Bueno, esto es una lástima. Bueno. Un ensayo de tracción uniaxial, básicamente lo que hacemos es, se toma lo que se llama una probeta, que es una pieza calibrada de un determinado material. Imagínense que yo quiero conocer las propiedades de un material, quiero conocer las propiedades de un material de acero, de un tipo de acero. Entonces, tomo ese material de acero y hago una pieza calibrada, por ejemplo, esta que tenemos acá con estas dimensiones. Es muy importante que las dimensiones que sean estas y que estén bien respetadas. Y lo que yo voy a hacer es, voy a aplicar tracción en los dos extremos, y voy a registrar cómo son las deformaciones acá. ¿Sí? Entonces, a ver, esto que tengo acá se llaman las mordazas, que es donde la pieza se va a fijar. Digamos, la pieza se va a agarrar de acá y de acá, de estos dos extremos. Una cosa que se va a procurar es que el punto de aplicación de la fuerza acá esté lo suficientemente separado de la región calibrada. La región calibrada es donde yo voy a hacer las mediciones. Y lo que sucede acá es que, por ejemplo, las tensiones acá van a tener una zona de transición, donde no van a ser uniformes, pero una vez que yo estoy lejos, una vez que yo estoy acá dentro de la zona calibrada, las tensiones van a ser constantes en toda la pieza, ¿sí? Digamos, toda la pieza van a estar sometidos al mismo nivel de tensiones. Lo importante para lograr eso es tener eh, una distancia considerable entre los puntos de agarre y el punto donde está calibrada la pieza. Bueno, ¿por qué la pieza está calibrada acá y no acá? Digamos, acá esto es solamente para agarrar, y la destrucción del material y las mediciones del material no van a ocurrir acá. Nosotros las mediciones de eso lo vamos a hacer en esta región que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros medimos ahí, por ejemplo, tomamos dos puntos acá y vamos aplicando fuerzas y subiendo las fuerzas en cada una de las mordazas, y vamos viendo cómo se modifica la separación entre esos dos puntos. A partir de la separación entre esos dos puntos, nosotros acá, si ponemos un eje X en esta dirección, vamos a tener el epsilon 1, 1. ¿Sí? Es decir, vamos a tener el estiramiento en la dirección axial de las fuerzas. ¿Sí? Fuerza acá, imagínate, tengo una fuerza acá y tengo una fuerza acá. Y por otra parte, otra cosa que yo después voy a poder medir es el área acá. Yo otra cosa que conozco es el área calibrada. Entonces la tensión es la fuerza aplicada sobre el área calibrada. El área calibrada. ¿Sí? El área calibrada yo la conozco porque la tengo de cuando construí la pieza. Entonces, a medida que yo aumento la fuerza, va a aumentar mi tensión, y voy a hacer este gráfico, un gráfico típico que tengo la tensión y tengo la deformación. Acá lo que estoy haciendo es el delta L sobre el L inicial. Entonces, en esta zona calibrada, imagínense, yo tomo una región de un, no sé, medio centímetro, yo voy a ver cómo se van separando esos dos puntos, los voy a dividir contra el medio centímetro y ahí voy a tener la deformación. ¿Sí? Lo que va a suceder es que lo primero que voy a observar es un comportamiento lineal. Esta zona acá tiene un comportamiento lineal. Y acá es donde vale la ley de Hooke, ¿sí? En donde yo tengo mi comportamiento lineal elástico. Ahí lo que voy a encontrar es esta relación directamente proporcional entre sigma 1, 1 y el epsilon 1, 1. Y esta relación lineal, digamos, esto que yo tengo acá, es el módulo de Young. Digamos, ¿sí? Yo, fíjense que tengo una recta, esa recta tiene una pendiente, la pendiente está dada por el módulo de Young. Entonces tengo sigma 1, 1 es igual a E por el epsilon 1, 1. Y esto yo lo obtengo directamente de un ensayo de tracción uniaxial.
digamos, a modo de curiosidad, porque esto ya queda por fuera de lo que vemos en la cátedra, una vez que se alcanza un umbral de plasticidad, digamos, un cierto valor de tensión máxima, que llamamos de tensión de fluencia, una vez que superamos ese valor, ya el material deja de comportarse como un material elástico lineal. Y lo que sucede es que si yo aumento las tensiones, voy a tener un aumento de deformaciones mucho más alto, digamos, ¿sí? Pequeños incrementos de tensiones me generan deformaciones mucho más altas. Y eso llega hasta el nivel, digamos, de comportamiento plástico, hasta llegar a un determinado momento de rotura del material. Estas curvas de ensayo de tracción uniaxial pueden tener formas muy diferentes. Pueden tener formas de materiales que se inestabilizan, no sé, una goma puede llegar a tener un comportamiento de este tipo. Si tenemos un material frágil, puede tener una región de plasticidad muy corta, donde rápidamente alcance la rotura. Podemos tener materiales muy dúctiles que tengan una zona plástica muy amplia y tarden mucho en romperse. Pero bueno, todas esas cuestiones las van a ver más adelante cuando vean las materias específicas de resistencia de materiales o de estudio de materiales en sí mismo. Digamos, acá, en lo que nos compete esta materia, nosotros miramos de acá para acá. Miramos los materiales en su rango de comportamiento elástico. Entonces, para completar de ver qué es lo que pasa en este ensayo, otra cosa que sucede es que en la zona calibrada, en las otras direcciones, tenemos una retracción. Digamos, lo que tenemos es que el área se disminuye, ¿sí? Y, por ejemplo, la longitud en X y la longitud en Y y la longitud en Z se acortan. Bueno, ¿y cuánto se acortan? Eso es lo que me da el coeficiente de Poisson. Ahora lo van a ver. Bueno, esto que les estaba comentando acá, esto es el principio de Saint Venant. Esto es lo que está asociado cuando yo les decía que si nosotros aplicamos una carga, por ejemplo, puntual, si yo me alejo lo suficiente, y me pongo acá, voy a ver que las tensiones son uniformes, pero si yo estoy cerca del punto de aplicación de carga, las tensiones no van a ser uniformes, ¿sí? Simplemente esa es la referencia que hace el principio de Saint Venant. Bueno, tengo las filminas, las tengo todas preparadas y no las usé. Tengo la zona calibrada con tensión uniforme, como les comentaba. Tenemos una zona de comportamiento lineal. Y en este ensayo de tracción uniaxial, como yo les fui adelantando, tenemos las únicas tensiones que tenemos son las tensiones 1-1. Acá, si nosotros miramos, no tenemos ningún tipo de tensión o ningún tipo de solicitación en las otras direcciones. Entonces, yo ya lo que me voy a adelantar es que las tensiones 1-1 son distintas de 0, son fuerza dividido del área, y las otras dos sí son nulas. O sea que este va a ser 0, este va a ser 0, lo voy a buscar y lo voy a tachar. Y después lo voy a tener en la filmina hecho lo mismo, pero hacerlo en vivo da, no sé, cambia algo. ¿Sí? Ahí está. Como ven, sigma 2, sigma 3, los elimino en todos lados porque yo ya sé que son nulas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo me quedaron las ecuaciones. Me quedaron que sigma 1,1 es igual al módulo de Young por el epsilon 1,1, y esto es lo que yo obtengo de manera directa en mi ensayo de tracción uniaxial. Y por otro lado, el sigma 2,2 y el sigma 3,3, es decir, las tensiones que me aparecen en las otras direcciones. No, esto está mal. Esto está mal. Acá son deformaciones. ¿Sí? Sí. Fíjense, acá lo que tengo son las deformaciones estas. Epsilon 2,2 y epsilon 3,3. Epsilon 2,2 vale menos nu sobre E por sigma 1,1. Y el sigma 1,1, fíjense, vale E por epsilon 1,1. Entonces está acá, vale el módulo de Young por epsilon 1,1. Entonces el epsilon 2,2 vale menos nu por el epsilon 1,1. Entonces, fíjense lo que me está diciendo esto, que menos nu por lo que me estiré en la dirección X, yo que tengo el epsilon 1,1, que es el epsilon en la dirección X, es menos nu por el epsilon 1,1 es lo que yo me voy a comprimir o lo que me voy a achicar en la dirección 2. ¿Se ve? Y lo mismo voy a pasar en la dirección 3. Entonces, nu es el coeficiente, es
el parámetro del material es la característica del material que me dice en un ensayo de tracción uniaxial cuánto se me va a cortar mi material en las direcciones transversales a las direcciones donde yo estoy aplicando mi carga uniaxial. ¿Sí? Tengo un montón de errores en estas filminas. Esto está mal. Ah, no, esto está bien. Esto está bien. Porque acá aparece el E. Bueno. Ahí lo puedo ver de otra manera. Estos son... No, esto está mal, porque estas tensiones son 0. Sí, está mal. Esto está mal. Definitivamente mal. ¿Sí? Esto está mal. Acuérdense de tacharlo en sus filminas, si lo tienen ahí. ¿Sí? Lo que está bien es lo que mostré recién. Y lo que mostré recién es que el epsilon 2,2 es igual a menos nu por el epsilon 1,1. Y si yo quiero ver qué es lo que pasa con las tensiones, lo que yo ya sé es que sigma 2 es igual a sigma 3 y esto es igual a 0. Bien. Y a este efecto que está, este efecto de acortamiento en las direcciones transversales a donde yo aplico la carga, es que yo le llamo efecto Poisson. ¿Sí? Y como yo les decía, el coeficiente de Poisson va entre 0 y 0,5, y cuando es 0,5 es un material incompresible. Y ahora, una manera de verlo es, acuérdense que el cambio de volumen era igual al epsilon 1 más el epsilon 2 más el epsilon 3,3. Y entonces acuérdense que esto, imagínense si tengo epsilon 1,1, y acá tengo menos nu epsilon 1,1, y acá menos nu epsilon 1,1 de vuelta. Si yo tengo que nu vale 0,5, yo ya sé que mi cambio de volumen va a ser 0. Entonces, para un material incompresible, lo que yo tengo es nu 0,5. Y lo que me dice que es que los acortamientos en las otras direcciones son tales que no voy a tener un cambio de volumen en mi material cuando yo lo estiro en la dirección uniaxial. ¿Sí? Bueno. ¿Tenemos preguntas? Sí, profe, ahí cuando señalás ahí el efecto Poisson, o sea, igualado Sí. al otro que es 0, en ese caso no se aplica ahí. No, esto está mal, esto está mal. Ah, ok, ok. Esto lo vengo arrastrando de antes. ¿Sí? Si lo quieren poner ahí, digamos, es, a ver, el epsilon 2,2, esto es igual a menos nu por epsilon 1,1. Y esto es igual a menos nu sobre E por sigma 1,1. Entonces, esto me dice cuánto se acorta en función de la tensión aplicada, y acá me dice cuánto se acorta en función a cuánto se estiró en la otra dirección. Esto que yo había escrito acá está mal, me lo arrastré de antes. ¿Sí? O sea, Disculpen profe, eso. que nunca se va a poder achicar más de la mitad de lo que se estira. Sí, eso sí, es así. Bien. A ver, en eso no iría el epsilon 2,2 y el epsilon 3,3, donde está sigma 2,2 y sigma 3,3. No, no, va solamente menos nu. Nu no tiene unidades. Y el módulo de Young sí, el módulo de Young tiene unidades de presión. Esto tiene, por ejemplo, megapascales podrían ser la unidad del módulo de Young. Y el nu, no. El nu es adimensional. Varía entre 0 y 0,5 y no tiene dimensiones. Entonces fíjense que si yo tengo deformaciones y deformaciones, no puedo tener menos nu sobre E, digamos, porque no me quedaría en las mismas unidades. Yo acá hice una animalada, la verdad que me debo haber, no debo haber escrito cualquier cosa cuando armé la filmina, lo fui pegando y no me di cuenta que estaba mal. Como, no sé, no sé si agarré la última versión o no, cuando las imprimí para subirla al campus, y yo recién agarré la misma versión del campus y tenía unos cuantos errores, la verdad, muchísimos. De cualquier manera, todo esto está en el apunte y en el apunte no tiene errores. Por lo menos no que yo sepa.
Si detectan errores en el apunte, me avisan, así lo actualizo. Bueno, con esto ya pueden empezar la guía también de elasticidad. Voy a dejar para la práctica del jueves. En la práctica del jueves vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que también está en la guía. Pero ya no vamos a seguir hoy porque si no se va a estirar mucho. Y ya vamos